Damos paso ahora al CEO y cofundador de la empresa Synetics Group, Fernando Pinillos, que con su ponencia El futuro de la seguridad de redes está en la nube, pues va a visibilizar la nueva tendencia de la seguridad de las redes. Así que, bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias. Ante todo, buenos días para todos. Para mí es un placer estar aquí presente el día de hoy. Gracias al CCN CERT por la invitación y sobre todas las cosas, gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla, siendo partícipe de este evento tan interesante para Colombia, en donde la idea fundamental es poder crear conciencia en temas de ciberseguridad para el país. Mi ponencia está relacionada a lo que es el futuro de lo que es la seguridad de las redes. Más que hablar de ello técnicamente es poder crear la conciencia necesaria para que las empresas entiendan lo importante que es la seguridad. Pero la seguridad en esta nueva tendencia, la seguridad en lo que es la era digital. Mi nombre es Fernando Pinillos, yo soy CEO y co-founder de lo que es la empresa Synetics Group y estaré con ustedes en el transcurso de esta charla. Esta imagen es elocuente. Esto es un data center. Y el data center es parte esencial y fundamental de lo que es las empresas de hoy, la gran mayoría de ellas. El data center o el centro de datos es donde se encuentra una serie de componentes, ya sea de hardware o de software, como switches, routers, equipos de cómputo, servidores, almacenamiento y, por supuesto, equipos de seguridad. Sin embargo, parte de eso y la estrategia que hemos observado desde nuestra empresa frente a nuestros clientes y el mercado es que se está centrando en lo que es el centro de datos local. La estrategia sigue estando ahí todavía. De hecho, cuando hablamos de seguridad, el director o el coordinador de seguridad se pregunta muchas veces ¿cómo hago para asegurar mi centro de datos? Y hablamos de pensar en firewall, pensar en IPS, pensar en IDS, pensar en antivirus, en anti-malware, anti-spam, entre otras cosas más. Entonces, eso trae una tendencia negativa porque nos llenamos de vendors y esos vendors lo que hacen simplemente es darle complejidad a la gestión. Múltiples dashboards, múltiples inversiones, estar pendiente de definitivamente hacer los mantenimientos adecuados, la línea de aprendizaje es bastante pronunciada. Total, la gestión es bastante engorrosa y lo que nos provee son dolores de cabeza. Quiero adentrarnos un poco en esa arquitectura que no hemos conseguido en el mercado y esa arquitectura en donde nuestros clientes o la gran mayoría de las empresas, no solamente en este país, sino a nivel global, que son las pymes, siguen estando basados en una arquitectura centrada en el centro de datos local, donde está presente una sede principal y esa sede principal tiene su centro de datos, tiene su entorno computacional para entregar servicios a sus usuarios. Esas sedes van creciendo, van creando lo que son sedes remotas. Esas sedes remotas van teniendo ciertos requerimientos de conectividad contra el centro de datos porque sigue siendo el centro de datos principal el elemento que provee servicios a sus usuarios. Entonces, se buscan medios para crear conectividad y esa conectividad se da a través de enlaces dedicados. Esos enlaces dedicados hay cualquier cantidad en el mercado, entre ellos MPLS, por ejemplo. Pero digamos que la demanda de esos enlaces se da a través de lo que es la disponibilidad que el proveedor te puede entregar, porque quien entrega el servicio es el centro de datos. Entonces, partiendo de eso y buscando alternativas para mantener lo que es una conectividad estable y una disponibilidad al 100%, pues se buscan alternativas a nivel de Internet usando VPN site-to-site. Y eso es lo que hemos observado. Conexiones dedicadas a MPLS, conexiones site-to-site a nivel de lo que es un VPN para manejar una dualidad de enlace y mantener disponibilidad de servicio. ¿Qué pasa con eso? Que definitivamente nos trae como consecuencia que ya tenemos que trasladar seguridad a las sedes remotas. Ya tenemos que hablar de firewall, tenemos que hablar de algunos componentes adicionales para poder asegurar las sedes remotas porque tienen conexiones a Internet directamente. Y, por supuesto, la proliferación de servicios de nube que hemos observado en demasía inclusive, que muchos clientes piensan que el llevar y provisionar cargas de trabajo a la nube soluciona el problema definitivamente. Pues bien, la seguridad la siguen centrando en lo que es el centro de datos principal y la nube la están tomando para provisionar servicios, pero sin tomar en cuenta seguridad.
En el tiempo, cuando se han sacado cierta cantidad de servicios, han proliferado muchos fabricantes para poder lograr que las empresas aseguren su entorno de nube. Esa filosofía de responsabilidad compartida, mucha gente no la entiende, o muchas empresas no la entienden. Estamos hablando de la responsabilidad del proveedor de nube y estamos hablando de la responsabilidad del cliente en proteger su información y su infraestructura en sí. Entonces, han habido iniciativas de adopción de nube poco planificadas, ¿ok? Sin estar dentro de una estrategia real. Pero no solamente es eso, es también involucrar a los usuarios. La pandemia nos trajo una realidad definitivamente que nadie se esperaba. Nos adelantamos mucho al tiempo. Habían tendencias en donde los usuarios remotos ya comenzaban a existir, pero no era una constante ni una filosofía de trabajo. Entonces, cuando hablamos de la arquitectura basada en el centro de datos central, igualmente los usuarios llegan directamente al centro de datos, porque es el que provisiona servicios, sin contar en nada más. Entonces, bueno, esto que ha permitido que hemos visto muchísimas desventajas de esta arquitectura, que sigue estando presente, y déjeme decirle que es un común denominador en muchísimas de las empresas, muchísimas, ¿ok? Un porcentaje muy alto. Entonces, el tema de costos, teniendo distintos vendors, el tema de costos en gestión, tener varios dashboards, estar pendiente de la gestión de distintos elementos, distintas arquitecturas de hardware y software, no solamente en el tema de seguridad, sino también en el tema de gestión, porque recuerden que aquí estamos hablando de una estructura basada en router, donde se enrutan flujos de conectividad entre sedes. No se tiene un control adecuado de ese flujo. No se priorizan las aplicaciones. Simplemente lo que se tiende es a decir, bueno, mira, yo quiero aprovechar los dos enlaces para entregar el mayor nivel de porcentaje de disponibilidad de servicio. Entonces, eso no es algo que realmente valga la pena, ni funciona adecuadamente. Y por supuesto, el bajo rendimiento. Los usuarios, como depende del centro de datos y converge todo ahí, la conectividad, la entrega de servicio, las aplicaciones, entre otras cosas, el rendimiento se degrada y la experiencia final del usuario no es la más conveniente. Entonces, ¿por qué coloco esta imagen? Esta imagen la coloco porque cada vez más se están quedando los centros de datos centrales solos, sin provisionar servicio. ¿Por qué razón? Estamos viendo una adopción desproporcionada a nube, sin control y sin estrategia. Lo que indica que la mayor demanda de servicios no lo está entregando ya el centro de datos central, sino que lo está entregando la nube. Entonces, pensar en esa estrategia sin control, sin estar enmarcado en un plan estratégico real y no tener la seguridad adecuada, estamos cayendo en un abismo definitivamente. Pues la era digital llegó. Muchas empresas están pensando que simplemente ir a la nube y provisionar cargas de trabajo en nube, pues soluciona el problema. Y realmente no es tanto así. Hemos hablado en los ponentes anteriores la importancia y la necesidad de la ciberseguridad. Y eso es parte de todo esto. Pero siguen saliendo servicios. Servicios empresariales, servicios de colaboración y mucho más después de pandemia, que nos dimos cuenta que la colaboración es esencial en los equipos de trabajo. Y cuando estamos en presencia de lo que es la cuarta revolución industrial, ¿qué trajo como consecuencia eso? La masificación de tecnologías nuevas, disruptivas, que logra un efecto súper positivo en lo que es la evolución competitiva de las empresas. Tecnologías como Big Data, tecnologías como inteligencia artificial, Machine Learning, blockchain, entre otras, han traído, mira, ideas súper interesantes para lograr evolucionar junto a lo que es la entrada a la era digital. La conectividad, la multiconectividad es esencial hoy y eso lo trae la era digital y es parte de esas, digamos, de esas adaptaciones por el cual las empresas deben de jugar o deben de apostar. Por supuesto, la pandemia y el COVID-19 nos dio una enseñanza muy interesante, que tenemos que ser resilientes a este tipo de eventos, que nadie en el mundo se lo esperó. Nadie. Pueden haber planes de continuidad de negocio, de disaster recovery o lo que ustedes quieran, pero tener ese nivel de impacto en la sociedad, en las empresas e inclusive en los países, nadie se lo esperaba.
Entonces, provisionar servicios a usuarios de la noche a la mañana fue el mayor de los retos en el 2020. Y eso es parte de esta tendencia que hoy tenemos a nivel de era digital. Y por sobre todas las cosas, tener en cuenta que cada vez salen nuevos dispositivos, hay una mayor adopción del uso de tecnologías móviles y cada vez mayor cantidad de usuarios están adaptándose al uso de eso, al uso de esos dispositivos, y en todo sector van saliendo cada vez más. Y eso es una puerta interesante de oportunidades para entender que estamos cambiando el paradigma de uso. ¿Qué pasa entonces con el tema de lo que son los desafíos que hemos conseguido, desafíos de seguridad que hemos conseguido en nuestros clientes, en donde se han dado cuenta que tienen que montarse en una ola de adaptación y adopción de lo que es la tendencia y la colaboración en nube? Como bien saben, salen múltiples servicios de nube, salen múltiples vendors para proteger esos servicios de nube, hay múltiples usuarios usando móviles, hay múltiples perímetros, porque ya el perímetro no es la empresa, ni el centro de datos principal. El perímetro es prácticamente cada usuario. Porque tener los usuarios, sacarlo del contexto seguro de una red local a un contexto móvil, es un reto importante. Entonces, trabajar con el tema de riesgo de usuarios es algo de los desafíos más en el que más importancia se le debe dar a la estrategia de extensión y de entrega de colaboración en nube. Todo lo relacionado a lo que es Channel IT, todo lo relacionado a lo que es el uso de móviles para poder hacer uso de recursos corporativos, todo lo relacionado al compartir recursos reales de la corporación para estos usuarios y esa protección que implica. Desafíos relacionados a lo que son amenazas emergentes. Cada vez más y mucho más ahora, cuando vemos una tendencia en donde los usuarios ya no están necesariamente en un entorno protegido, sino que están en cualquier parte, pues los vectores aumentan. No es un secreto que el año pasado el phishing haya sido uno de los vectores más importantes, porque se estaban enfocando en el usuario. Entonces son parte de esos desafíos importantes que se deben de considerar. No es migrar simplemente por migrar a la nube, es considerar todos estos elementos. Y por último, el tema de cumplimiento en lo que son estándares. Hemos conocido muchas empresas que tienen cumplimientos ISO 27000, por ejemplo, en sus entornos locales, tienen infraestructuras localmente para lograr hacer cumplimiento o hacer compliance en lo que son esos estándares, pero vemos total y completamente desprovisto de estos cumplimientos en nube, desde todo punto de vista. Entonces hay que considerarlo. Toda esta tendencia de desafíos de seguridad sin una adecuada visibilidad, y eso es algo importantísimo. Cuando tocamos a algunos clientes nos damos cuenta de que ellos dicen que están seguros porque tienen un firewall y tienen un antivirus. Y eso es común. ¿Okay? Y nos damos cuenta que no tienen herramientas o mecanismos de visibilidad que permitan no solamente ver lo que está pasando y entender lo que está pasando, sino poder tener una gestión de control en lo que está pasando. Y eso es parte esencial. Y es parte esencial de estos desafíos en el que todas las empresas deben estar involucradas. Trayendo como consecuencia todo esto, la convergencia es parte de esa iniciativa. Vemos temas de conectividad, vemos temas de servicios de nube y vemos temas relacionados a lo que es seguridad de red en temas de nube. Trae como consecuencia de que al final de todo el camino debemos de contar con una forma práctica de entender el contexto, de entenderlo, de controlarlo, de visibilizarlo y de gestionarlo. Y eso, la única forma es poder crear coherencia y sinergia entre cada uno de esos componentes y elementos. La idea es que la conectividad y la nube se puedan unir y que esa unión permita, sin sacrificar rendimiento y sin sacrificar seguridad, permita poder provisionar servicios que a la larga le da competitividad a las empresas, que a la larga los hace disruptivos en el mercado. Y cuando hablamos de proceso de transformación digital, estamos hablando de que le da competitividad en el mercado a las empresas. Porque estás enfocado en algo importante, que es tu cliente. Y la idea es entregar servicios a través de estas herramientas que te logren ser competitivo y te logre ser líder y diferenciarlo en el mercado. Esto es parte de la evolución de aquel
de aquella topología que expliqué en principio, basada en router, basado en el centro de datos central, basado en distintos elementos de conectividad sin tener control de flujo. Esto es una evolución. Olvídense que de hoy ya tener entornos basados en router, sino ya tener entornos basados en SD-WAN. La nube ha traído como consecuencia esto. Al tener una necesidad y una consecuencia de evolución, y esta es la consecuencia de evolución. Ustedes no pueden tener una estrategia de nube segura sin tener una forma efectiva de gestionar lo que es el provisionamiento de rendimiento, de conectividad, de aceleración a lo que son las aplicaciones. Aplicaciones que pueden estar en el centro de datos local, porque eso no se va a eliminar a la final. Eso va a estar siempre presente. Aplicaciones que pueden estar en el centro de datos, aplicaciones que pueden estar en la nube o aplicaciones que se pueden provisionar de cualquier parte. Para lograr ese rendimiento o ese control de flujo es necesario SD-WAN. Toda iniciativa de nube debe estar a la mano de SD-WAN. Y ahí entramos entonces de tener múltiples enlaces, pero enlaces controlados adecuadamente para poder lograr controlar y generar un manejo de flujo, pero en función a darle prioridades a las aplicaciones. En función de poder extender una experiencia de usuario positiva y totalmente adecuada, digámoslo así. Pero SD-WAN sin tener un orquestador no tiene sentido. Hay que tener visibilidad, y lo hablamos en parte de los desafíos. Y esta visibilidad me la entrega un elemento que permita orquestar todo este compendio de soluciones para poder acelerar lo que es este mundo de entrega de aplicaciones, esté donde esté. Muchos vendors se han enfocado en SD-WAN. Muchos de ellos inclusive en SD-WAN enfocados fundamentalmente pero sin seguridad. Y muchos vendors han tomado esa iniciativa de SD-WAN y le han aplicado seguridad para poder afrontar mejor el reto. Como les dije, SD-WAN entrega ese rendimiento que se necesita. Si ustedes tienen un proceso de extensión de una estrategia de nube para lo que es la compañía, y mucho más aún cuando quieres lograr tener la oportunidad de poder, por ejemplo, extender sus servicios, sus productos y servicios en un entorno digital, donde hoy están naciendo las empresas digitales a través de esos procesos y esas rutas de transformación digital, donde la tecnología es un transformador. La tecnología es un elemento que capitaliza ese proceso de transformación digital. Pero como bien sabemos, es algo transversal que ocupa muchísimos elementos, procesos, modelos de negocio, organización, usuarios, liderazgo, cultura, entre otras cosas. En el 2019, viendo que había muchas tendencias de SD-WAN y viendo que había muchas iniciativas de nube y seguridad para esa nube, pues Gartner en el 2019, diciembre de 2019 en su blog, le dio nombre y apellido y le puso SASE, Security Access Service Edge. Y lo que busca es crear tendencia en función a lo nuevo que hoy las compañías de ahora en adelante y en un futuro van a comenzar a trabajar. Donde se tiene la conectividad y se tiene la seguridad. Y eso converge unas con otras. Y mucho más cuando hablamos de que ya el provisionamiento de servicios no está enfocado en el centro de datos tradicional, sino que se está llevando cada vez más a la nube. Cuando tenemos conversaciones con nuestros clientes sobre SASE, nos damos cuenta que hay ciertos impulsadores que están originando a llevar la empresa a esa nueva tendencia. Impulsadores que están enfocados, por ejemplo, en reducir la carga administrativa y la cantidad de vendors que están asociados a la infraestructura. Vendors que pueden ser vendors de seguridad, vendors que pueden ser de conectividad, pero la tendencia de SASE es que hay un vendor único, donde te entregue toda una infraestructura completa de seguridad de nube, porque ya ahí es donde está el core del negocio. Y que adicional te pueda provisionar un contexto SD-WAN orquestado y controlado para poder dar la mejor experiencia a la organización o a los usuarios. Otro de los impulsadores que hemos identificado es la simplificación de las operaciones de gestión. Al tener un solo vendor único, tú puedes tener una serie de elementos de seguridad o de herramientas de seguridad, todos unificados,
eso te permite tener menos dashboard, menos paneles de control, tener un panel de control único, efectivo, donde tengas la visibilidad que necesitas para lograr el objetivo, de entender tu contexto y poder tomar las decisiones necesarias dependiendo de lo que esté sucediendo en un momento dado, cubriendo todas las aristas, por supuesto. Por otro lado, proteger los usuarios. Y a partir de aquí vamos a ver tres elementos impulsadores que tienen que ver con el usuario. Y el usuario para las empresas hoy en día es un elemento sumamente importante. Entonces, proteger a los usuarios, dar una protección uniforme, una protección unícona, donde se pueda tener una visibilidad full de lo que hace el usuario, qué es lo que está haciendo, desde dónde se está conectando, en qué entidad está llegando esa conectividad, desde qué entidad está llegando esa conectividad. Y eso lo que logra simplemente es poder llegar a un punto de encuentro para poder potenciar al usuario final. Otro de esos impulsadores es la detección de las amenazas. Ya sea amenazas web, ya sea amenazas relacionadas a nube, es poder tener esa unificación real, tener esa visibilidad y controlar todas las aristas posibles. DLP, SWG, CASB y cualquier elemento que permita generar un control exhaustivo de lo que suceda en nube y que afecta directamente a la organización. Y por último, poder hacer que los usuarios sean muchísimo más productivos. No depender de una VPN para que llegue al centro de datos principal y que de ahí se provisione de servicios. Donde la VPN te entrega rendimientos muy básicos. No tiene nada más sino conectar con túneles encriptados. Entonces, aquí lo que se logra es, bueno, mira, vamos a agarrar a los usuarios, no los llevemos al centro de datos, sino que vamos a llevarlos directamente a lo que es la nube. Entonces, eso logra que el usuario sea más productivo, más eficiente, más eficaz, que esté más englobado en lo que es conseguir resultados y objetivos, y que la empresa tenga la certeza y la seguridad de que está provisionando los servicios de manera eficiente y segura. Esta es la arquitectura ideal. Estamos hablando, por un lado, de un entorno SD-WAN, donde puedes entregar un buen rendimiento a nivel de aplicaciones, esté donde esté la aplicación. Reitero, el centro de datos local no se elimina, se mantiene, pero sabemos bien que la estrategia va más allá desde el punto de vista digital. Tener distintos tipos de formas de conectar a los usuarios directamente a la web. Y de hecho, SD-WAN es uno de los elementos base de lo que es SASE. Otro elemento importante de SASE es poder contar con las herramientas de seguridad necesarias para lo que es la seguridad de red. Y ahí vamos desde el principio a lo que queremos llegar hasta este punto. Crear conciencia de que realmente la seguridad ya no está local. Crear conciencia que la seguridad ya está en nube y que los servicios realmente ya se están migrando de manera progresiva a la nube. Entonces, ese segundo elemento es sumamente importante en SASE, poder asegurar todo lo que tú tengas en nube. Y yo diría que un tercer elemento sumamente estratégico en temas de SASE, de adopción de SASE y de adopción de este tipo de arquitecturas que son cloud first, es decir, primero la nube antes que todo, es la estrategia de Zero Trust, donde ya no estamos haciendo validaciones por IP, por ejemplo, cuando un usuario se conecta, sino que ya hablamos de entidades. Y esas entidades puede ser cualquier elemento, puede ser un usuario, puede ser un servicio, puede ser una aplicación, puede ser un dispositivo. Y lo que se logra es, a través de identidades y proveedores de identidades, poder lograr tener un control unísono de lo que es la entrada al entorno protegido de la empresa, al entorno de lo que es la nube, al entorno de lo que es la seguridad de la nube. Pero no solamente trabajar con temas de autenticación o autorización, es poder llegar más allá, es poder llegar al punto de hacer evaluaciones dinámicas del nivel de riesgo y del nivel de confianza que pueda tener cualquiera de esas entidades. Desde dónde se está localizando o conectando, qué tiempo va a estar o qué tiempo está dentro de la organización para hacer uso de recursos internos. Y toda esa serie de elementos que permiten entregar la certeza de que a través de un solo contexto estratégico de autenticación y de identidad, puedes lograr conseguir esa seguridad independientemente de donde esté el usuario, porque puede estar inclusive localmente,
Puede estar en nube, puede estar móvil, puede estar en cualquier lado, un hotel, en un aeropuerto, viajando, trabajando en campo o donde sea. Y de donde sea que se conecta, pueda tener buen rendimiento, buena velocidad, aceleración, seguridad, DLP, CASB, antivirus y todo lo que concierne a obligar de forma activa, obligar a que lo que se conecte como entidad sea seguro. Muchísimos proveedores han salido, esto es una visión agnóstica, muchísimos proveedores han salido, proveedores que son más enfocados en seguridad de nube, seguridad de red de nube, y proveedores que son enfocados en SD-WAN. Muchos de ellos están relacionándose. Muchos de ellos tienen convenios para trabajar en conjunto. Hay líderes en SD-WAN, hay líderes en seguridad. O muchos de ellos lo que están haciendo es las competencias que yo puedo tener en seguridad, le estoy uniendo un componente de trabajo de SD-WAN. Porque lo importante es que la estrategia de nube esté enfocada en SD-WAN, en seguridad de red, basado en nube, y en esta estrategia de Zero Trust, que es lo que importa realmente. Todo esto nos prepara para el futuro. Estamos hablando que estamos entregando de una forma práctica a las empresas que evolucionen. La era digital ha traído como consecuencia que muchas empresas tengan que avanzar y tengan que recuperar su competitividad, o mejor aún, que no la pierdan. Porque la iniciativa de que muchas compañías salgan a flote, nuevas, startups o lo que sea, han salido con servicios sumamente disruptivos, innovadores, apoyándose con estos conceptos. Y eso, desde el punto de vista de transformación, es muy importante para las empresas que ya tienen años trabajando porque las obliga a llevar su tendencia, su estrategia, más a un entorno cloud first para poder lograr entender el contexto digital y poder recuperar, mantener o mejorar su competitividad en el mercado. Entonces nos prepara para el futuro, para poder sacar nuevos servicios a como de lugar. Y esto es una visión práctica de lo que puede pasar en el futuro. Sigue estando el elemento central de apoyar al usuario final. Sigue estando el elemento central de dar una estrategia enfocada a mejorar la experiencia del usuario final. Estamos acostumbrados a escuchar conceptos relacionados a Customer Experience, Multi-Experience, User Experience, Employee Experience. Ya estamos pensando de que eso se puede combinar y hacer un Total Experience, por ejemplo. Que al final de todo este camino podamos lograr entregarle productividad, eficiencia y eficacia a nuestros usuarios corporativos. La independencia de la locación sigue siendo un elemento importante. Muchos vendors de SASE tienen centros de datos distribuidos geográficamente y eso ha logrado que la experiencia de rendimiento y aceleración de las aplicaciones que se entregan desde la nube sea mucho más eficiente. Esa tendencia va a seguir estando presente. Y por último, la resiliencia. Y esto es un término muy importante. Cuando estamos en procesos difíciles, si las empresas no son resilientes, no evolucionan. Entonces lo que se busca con esta estrategia de nube es poder lograr tener infraestructuras que permitan que las empresas sean resilientes frente a cualquier otra dificultad que pueda presentarse. Pues tuvimos una pandemia importante. Como digo a mis hijos, yo no tuve vida para ver otro evento como ese, pero puede volver a suceder. Entonces tener infraestructuras que permitan ser resilientes frente a esas amenazas, pues es algo de mucha importancia. La idea de todo esto y de esta charla es poder crear esa conciencia de que migrar a la nube no es solamente hacer iniciativas aisladas. Es poder pensar en seguridad, es poder pensar en ciberseguridad, es poder pensar en lo que es el rendimiento de la entrega de las aplicaciones y es poder pensar de poder centrarse en el usuario para que sea mucho más eficaz y productivo y como consecuencia la compañía sea mucho más eficiente. Muchísimas gracias.